en una caja como esta empacada al vacío. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase el día de hoy. Y ya hemos visto toda la parte que es seguridad para dentro de la industria y para realizar la soldadura. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de SMAO. Estoy viendo cómo se realiza. Vamos a ver los distintos procesos de soldadura. SMAO, GEPAO, TEMAO y algunos otros procesos más que vamos a tener. Luego vamos a ver oxi y plasma. ¿Okay? De esta manera. Posterior a eso, una vez revisado todos estos procesos, teniendo el conocimiento de cómo se realiza la regulación de las máquinas, eso vamos a ver la parte de cálculo, sobre todo la parte de resistencia. Y luego algunos tipos de procedimiento y simbología. ¿Ya? De esa manera. Entonces vamos a ir con el proceso de SMAO. Definiciones de soldadura. Basado en términos normalizados por la Sociedad Americana de Soldadura, AWS, la AWS B3.0, proceso de unión que produce la coalescencia de los materiales por calentamiento a una temperatura de soldadura, con o sin la aplicación de presión, o solamente con la aplicación de presión, y con o sin el uso de metal de relleno o material de aporte. Generalmente lo que se realiza nosotros es, cuando hemos visto el diagrama de hidrocarbono, llegamos al área austenítica, posiblemente un poquito más del octetoide, llegaríamos aproximadamente a 900 o 950 grados centígrados, en el cual se llega ahí a realizar la unión de los materiales. Sea esto por arrastre, si nosotros tenemos los materiales para juntar a tope, podemos arrastrar en ambos lugares, debido a la fundición que vamos haciendo, y por el electrodo que nosotros tenemos podemos ir haciendo caer las gotas para hacer la unión perfecta dentro de los materiales. Hemos dicho también que la unión de estos materiales por soldadura es el único proceso que se hace en las mismas condiciones o posiblemente mejores condiciones del material. La interacción cristalográfica que se va a presentar dentro del material. Generalmente nosotros, cuando hacemos el calentamiento, de acuerdo a los distintos tipos de materiales, cuando nos llega de acuerdo al fabricante, ahí nos puede decir que puede ser un cuerpo centrado, cara centrada o un hexagonal compacto, dentro del cual nosotros al calentar va a llegar aproximadamente a un estado líquido, de donde hay el movimiento de todos la parte de los electrones, de parte de los neutrones, ¿no? Entonces se vuelve estado líquido. Y luego nuevamente con el enfriamiento empiezan a aparecer los primeros cristales, los puntitos, que son los núcleos, y luego ya vienen a conformarse los granos que van asociándose los electrones para formar los granos donde la nueva estructura cristalográfica se presenta. De esa manera. En cambio, por ejemplo, con la parte de pernos, nosotros directamente no hacemos ningún tipo de variaciones, simplemente hacemos ajuste. Ajuste por presión, y va a estar sujeto, de acuerdo a la presión que nosotros tengamos estos dos materiales, de acuerdo al perno que vamos a poner, lo apretamos, y directamente por el rozamiento que va a tener la forma de la cara de cada uno de los materiales, va a ser que la puede poder hacer el agarre, ¿no? De esta manera. Dependiendo del número de pernos, vamos a tener exactamente la presión necesaria para que no pueda resbalar y resistir las distintas cargas que nosotros vamos a poner encima. De esta manera. Bueno, los antecedentes históricos ya lo hemos visto. Sir Humphrey Davy demuestra en 1908 que es posible conducir electricidad en el aire entre dos electrodos.
Bernardo, oriundo de Rusia, pero radicado en Inglaterra, demuestra en 1935 que un arco establecido entre un electrodo negativo de carbón y un ánodo metálico es posible producir una fusión localizada y utilizarlo para unir piezas metálicas. Patenta el primer dispositivo de soldadura manual. Slavianov, en 1992, reemplaza el electrodo de carbón por una varilla metálica, introduciendo el concepto de electrodo constante. Karlberg, un sueco, obtiene en 1907 la primera patente de un electrodo revestido. Bueno, sería el fundador de la firma. Exacto, eso ya lo hemos visto, ¿no? La forma de realizar la soldadura viene a ser empleando calor, empleando presión, que viene a ser la soldadura por resistencia, y la combinación de ambos. Empleando calor viene a ser el esmao ajetado. La reacción de presión es soldadura por puntos, o soldadura por resistencia. Generalmente son dos electrodos, en el cual se coloca dos planchas en el centro, se da una pequeña presión, pasa corriente, una vez se calienta, se da un pequeño golpe y funde. Eso se ve generalmente en la fábrica de automovilística, ¿no? Si se fijan, en la parte del capó de las puertas de la movilidad. Ahí se ve la soldadura por resistencia, dando la presión. Y la combinación de ambos, bueno, viene a ser, al aplicar corriente, se funde y prende calor, luego se hace presión para que pueda sujetar, ¿no? Muchas veces vamos a ver, si abrimos el capó de una movilidad, vemos una plancha, y luego tenemos la araña, ¿no? Que viene a ser la estructura interior, en la cual, en esta parte, colocamos la parte de la masa, colocamos la araña, y luego viene el brazo robótico y empieza, ¿no? En las orillas, según el programa de CNC. Entonces, al realizar, se van a fijar, se ven puntitos y se ven una forma de reticulado. Ahí, ¿no? Y se abren la puerta de la movilidad, abren la puerta de la movilidad, van a ver en los laterales también, ahí se ve de esta manera. Se abren también la parte de su casa, en los, y en las cajas de los medidores, ¿no? Ahí vamos a alcanzar de esa manera, ¿no? Y en calderería se utiliza bastante, porque directamente la soldadura por resistencia son para materiales delgados, ¿no? Generalmente. A su vez pueden distribuirse en enlaces en fases sólidas, enlaces en base sólida líquida, uniones por resistencia eléctrica y uniones por fusión. Las transformaciones que existen, de acuerdo al calentamiento que nosotros damos, empiezan los enlaces en base líquida, en base sólida líquida, y luego en la parte sólida cuando ya estamos terminando de hacer el enfriamiento, ¿no? Generalmente cuando tenemos la parte peritéctica, que debe ser el paso que da de un líquido más un sólido para dar un sólido diferente. En la parte peritéctica tenemos que viene a ser al pasar del estado líquido para pasar a la austenita, ¿no? De esa manera. Y luego el eutectoide que nosotros enviamos desde la parte de austenita para pasar a la cementita o perlita, ¿no? Estoy en la parte más baja. Y en función del enfriamiento, siempre va a haber algunos a los laterales de los granos, una parte más líquida, entonces se empieza a hacer transferencia ¿para qué? Para poder agarrar y dar la resistencia del material. Por eso es lo que nosotros hacemos, que nuestras uniones pueden ser frágiles o pueden ser duras, dependiendo, pero generalmente lo que más utilizamos es ser duro, no frágil, ¿no? Eso de esa manera. Vamos a ver aquí tengo, a ver si puedo mostrarles algo. Transmisión, abrir.
Asegurar y transición, soldadura, ayer así jueves, ¿sí? A ver, este otro. A ver. Archivo. A ver. Y vamos. Pero tiene en su pantalla, vamos a ver. Esta es la estructura, ¿no? La estructura cristalográfica, ¿no? Vamos a ver distintos tipos de estructuras, de acuerdo a los tipos materiales. Y vamos, aquí tenemos la parte de nuclearización, tamaño de los granos, tamaño pequeño, tamaño mediano, tamaño grande. Aquí vemos la solidificación en los moldes, cómo empieza, está en líquido, empieza a solidificarse alrededor, ¿no? Nosotros, dentro de la unión, nosotros hacemos como si fuera una matriz, ¿no? Calentamos o ponemos en estado líquido. Y luego se tiene que enfriar y empieza a dispersar, ¿no? Los granos empiezan a conformar. Luego tenemos, vamos a ver, las distintas fallas que se nos presentan, las dislocaciones, debido a la atracción. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una rotura dúctil, una rotura frágil, una mixta que tendría que ser de esta manera. Si se verifican dúctil, hay una deformación, una mixta, hay una deformación, pero también una rotura rápida, y en la frágil hay una rotura rápida, ¿no? Cómo se va conformando directamente las distintas desgarres del ácido del material, con las deformaciones, empieza y hasta que haya la rotura. Esa es la de tracción, este viene a ser ensayo Charpy. En los distintos diagramas que nosotros tendríamos, vamos a ver aquí. Tenemos un corte por el aspecto de rotura por fatiga. Fatiga viene a ser la carga de los esfuerzos positivos y negativos que vamos poniendo de acuerdo a la amplitud dentro de la onda que se va a dar, ¿sí? Directamente, en todo caso, tenemos un chavetero que va a ser aquí, es el origen, que empieza en un punto. Debido al constante movimiento que vamos a tener de rotación, va a ser, ¿no? Nosotros no lo vamos a sentir, pero sin embargo, dentro del material es bastante, las tensiones de funcionamiento es bastante grande. Y empieza, ¿no? Empieza aquí y empieza. La rotura, ¿no? La rotura que se va a presentar. Los fallos formativos en los resortes, en distintos accesorios que nosotros podemos tener. En la parte de los barcos, por ejemplo, nosotros obviamente vemos, en barco no hay problema, pero sin embargo haciendo esto y vamos viendo de esta manera, ¿no? La misma, la realización de una movilidad, ¿no? Estamos viendo así. Y donde está soldado, de lógica, se va a hacer movimiento, ¿no? De esta manera. Por eso es que generalmente nosotros tenemos la falla. ¿Ok? Los tipos de uniones que nosotros vamos a tener es junta. Es el sitio de los miembros o de los bordes de los miembros por donde se va a unir o han sido unidos. Entonces, vamos a ver, tenemos que unir directamente nuestro tipo de material. O la forma que vamos a unir entre dos piezas. ¿Ya? De acuerdo. Diseño de junta, la forma, dimensiones y configuraciones de las juntas. Tipo de junta, a tope. Esta viene a ser a tope cuando nosotros ponemos directamente este tipo de unión, generalmente de acuerdo a lo que vimos también anterior vez, en la parte de los biseles. En a tope viene a ser para materiales delgados. ¿Ok? Ahora, si son materiales gruesos, ya se tiene que hacer un bisel, un trabajo adicional, para poder unir de esa manera. Luego en T, la tope es una unión entre dos componentes ubicados aproximadamente en un mismo plano.
A solape es la unión entre dos miembros superpuestos. Debe ser este de aquí, ¿no? De esquina es una unión entre dos miembros que se encuentran aproximadamente en ángulo, ¿no? Nosotros vamos a tener este de aquí, ¿no? Este tipo solape. En T, que viene a ser este, que es una unión entre miembros colocados aproximadamente en ángulos rectos entre sí, y en forma de T. De esa manera. Vemos T, plano, esquina, chaqueta sencilla, que viene a ser la unión entre dos, más un refuerzo que va a tener, punta tope, T en ángulo, doble plano, esquina, unión brida, brida en T, plano nivelado, esquina bridada, unión bridada, espiral asegurada, borde bridado, semi-espiral nivelado, final bridado curvo, punta de tubería, distintos tipos de... Eso se les va a presentar directamente cuando ustedes realicen los distintos trabajos en la industria, ¿no? Entonces, ahí, o algunas soluciones. Por ejemplo, ¿dónde puede haber un tipo de refuerzo que se va a poner? En ciertos lugares. Por ejemplo, en las cañerías de conducción que nosotros vamos a tener, hay una perforación, ¿no? Entonces, si es longitudinal o si es radial, ¿no? Si hay una fisura, por donde empieza a salir directamente el producto, se le hace el respectivo bisel, se lo suelda y por encima se coloca un poncho, ¿no? Y se le suelda también, ¿para qué? Para evitar que vaya haciendo bastante movimiento y se puede seguir rompiendo. De la misma forma también cuando se hace, tenemos aquí el tubo, ¿no? Y vamos a hacer una intervención. Esta intervención se llama J, ¿no? Donde está en funcionamiento. Se hace la perforación, se coloca un niple y aquí viene una brida. Entonces esto se suelda aquí, ¿no? Entonces soldado, y por encima se coloca un puente. Pero así, que es de la misma forma y se lo suelda aquí. ¿Para qué? Para darle una resistencia mayor para que no pueda romperse, ¿no? ¿De acuerdo? A los esfuerzos que se va a presentar. Entonces de esa manera se va haciendo distintos tipos de juntas que vamos a tener, ¿no? De esa manera. ¿Alguna consulta? Continuamos. El objetivo de la soldadura. El objetivo fundamental en cualquier operación de soldadura es de conseguir una junta con las mismas características de carbón. Este resultado solo puede obtenerse si el baño de fusión está completamente aislado de la atmósfera durante toda la operación de soldeo. De lógico, nosotros cuando vamos a soldar, quemar el revestimiento hace que se forme una atmósfera, elimine la humedad, elimine algunas impurezas que se va a ir a la escoria, y de esa manera hace que la circulación de electrones sea mucho más fluido. ¿Para qué? Para que el calentamiento sea mucho más parejo. Caso de que no tenga el revestimiento, empieza a... ¿no? De la misma manera también la parte de la soldadura Getau, o MISMAG, o TIG, se hace, si no hay gas, va aquí por acá, empieza a haber fugas por todos lados de los electrones, y empieza a disipar la energía para distintos lugares. Entonces, es muy importante siempre los revestimientos. Y los tipos de revestimiento de acuerdo a los tipos de electrodos que nos dan para que tengamos una unión perfecta, ¿no? De no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del aire serán absorbidos por el metal en estado de fusión y la soldadura quedará porosa y frágil. En este tipo de soldadura se utiliza como medio de protección un chorro de gas que impide la contaminación de la fuga. ¿De acuerdo? Ese viene a ser el objetivo principal dentro de las uniones que nosotros vamos a realizar. Las normas, códigos y especificaciones. Esto entraría más o menos como para saber qué significa cada uno de ellos. Los códigos son documentos completos que establecen los requerimientos mínimos para salvaguardar los equipos de instalación.
pero sobre todo para salvaguardar la vida humana, que son los códigos, o si no, la parte de los procedimientos de seguridad, ¿no? Esos son los códigos. Normas son documentos específicos que han sido formalmente adoptados por consenso general por una sociedad o institución. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Todos los materiales están bajo una norma, o sea, bajo instituciones que han realizado las investigaciones, en el cual han lanzado los distintos parámetros para que se pueda ser fabricado bajo una calidad, bajo un criterio de respaldo que puede tener internacionalmente dentro de esa fabricación o construcción. De la misma manera, para realizar distintos tipos de soldadura, se hace bajo un procedimiento, bajo una norma que está especificando cuáles son los pasos que se tienen que seguir, en el cual se tiene que directamente respaldar. Por ejemplo, si vamos a hacer, hemos dicho que vamos a hacer un recipiente a presión, generalmente la institución que nos rige para poder realizar ese tipo de seguridad que nos va a garantizar que va a funcionar bien es bajo la norma, la ASME, ¿no? La ASME manda a su inspector que hace la verificación, todas las pruebas necesarias, la verificación de todos los materiales que tiene, y en función de eso dice si está bajo los códigos, bajo la norma y bajo las especificaciones que nosotros exigimos para que pueda directamente entrar en servicio. Caso contrario, no puede, ¿no? Y en refinería sí o sí tiene que cumplir, ¿no? Entonces, tiene que tener directamente que se llama stamp, una plaqueta donde dice este recipiente ha sido, está bajo los códigos y normas y especificaciones de la ASA. Entonces, ¿okay? Especificaciones son documentos que establecen requisitos precisos, los cuales deben ser satisfechos por un material, un producto o un servicio. Las especificaciones de cualquier tipo de material que nosotros vamos a comprar tienen que venir con su certificación, donde indica la especificación de colada, donde indica ese material, el A36 tiene tanto de carbono, tiene tanto de manganeso, tiene tanto de fósforo, o sea, directamente tiene lo que está indicando en ese material, eso es lo que cumple, y dice al final, esta es la resistencia a la tracción y resistencia a la afluencia. Entonces, de ahí para poder hacer la unión, entonces ya se hace con inspectores para poder hacer las intervenciones necesarias, y en el cual sale un procedimiento. Sale una norma, bajo esa especificación y todo el desarrollo. Pero también se va a la norma directamente de WS para distintos tipos de material. O si no, se va a la norma API 1104, que también es una norma que rige la forma que se va a realizar una soldadura. SMAU, Ciel Metal Arc Duel, arco eléctrico con electrodo revestido. El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se caracteriza por la creación y mantenimiento de un arco, ¿no? De un arco, debe ser este. ¿Ok? Este arco está en función de la distancia que nosotros vamos a saber mantener aquí. Generalmente viene a ser 2 a 3 milímetros, ¿no? En el cual se forma el arco y se va quemando este revestimiento. Igual el electrodo tenemos que hacer el núcleo y el revestimiento. Al quemarse el revestimiento, que puede ser celulósico, básico o butílico, y forma un ambiente aquí de eliminación de toda la humedad, del aire que se presenta y del óxido para que se vaya directamente hacia la escoria. ¿Ok? Donde sale directamente este núcleo, ya hacemos el material depositado o el cortón, ¿ver? Hacia el material base. ¿Listo? De esa manera. De esa forma, nosotros tenemos nuestra
Ay, tengo un problema con no sé qué. No me ha aparecido. Ah, bueno. Mm, un momentito. Es como si faltara memoria o alguna cosa. No guardar, vamos a ver. Nuevamente. Bueno, ahora aquí lo vamos a ver. ¿Qué problema es? Ahí. Entonces, hemos visto también que nuestro sistema, wow, abrir nuevamente. Sí, no voy a avanzar nada. Vamos a ver. Pero sí, un momentito. Vamos a ver de nuevo. Claro, yo le puedo explicar, no hay problema, ¿no? Si se fija aquí, en mi pantalla se desaparece, no sé por qué. Hay un gran problema de instalación. Vamos a ver, aquí está, ¿no? Vamos a explicar. ¿Ves aquí donde sale el PowerPoint? Dale. Vamos a ver. Ahora sí, ahora lo ven, ¿no? Porque yo les puedo explicar y ustedes van a quedar en la luna, ¿no? ¿Dónde vemos, no? Vemos que nuestra máquina viene a ser esta, ¿no? Que ya les expliqué, donde tiene corriente continua y corriente alterna. Viene a ser tipo transformador, el cual está compuesto de esa manera. Tenemos un devanador primero, un devanador secundario, un rectificador, un estabilizador, un portaelectrodo, y tenemos aquí un sistema de control y la pinza más. ¿No son? Circuito magnético, ¿no? Que hace la circulación de los electrones para hacer la regulación de la máquina. Esto nos sirve, ¿para qué? Para que nosotros, en función del tipo de material y a la elección del electrodo, podamos elegir alguno de ellos y podamos hacer la iteración correspondiente de acuerdo al calentamiento que nosotros vamos a hacer. O sea, este tipo de corriente puede ser corriente directa, corriente inversa. ¿Ok? De esa manera. Eso ya lo hemos visto también. Y vemos ahora, dentro de los componentes que nosotros tenemos, los materiales que se van a presentar, viene a ser una parte primordial, viene a ser el electrodo. ¿Ok? El electrodo está compuesto por un núcleo y por un revestimiento. El núcleo viene a ser una varilla de aleación metálica de dimensiones y composiciones químicas definidas. El recubrimiento externo de la varilla compuesto por diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas según su función puede clasificarse en eléctricos, que generan gases que permiten el trabajo con corriente alterna o con corriente continua, y
favorece el flujo de corriente. O sea, que los electrones vayan constantes, sean laminares, ¿no? Circular. ¿Eso nos ayuda para qué? Para que pueda calentar y sea más accesible la unión. Uno se da cuenta rápidamente por el sonido. Empieza a soldar, no tiene revestimiento o no es el revestimiento necesario, o hemos levantado mucho, entonces por todos los lados. Cambia el sonido. Ese revestimiento puede ser, tenemos, puede ser el celulósico básico o rutínico. Eso lo vamos a ver más adelante. Las principales características del revestimiento, hemos dicho que es eléctrico. Metalúrgico. Aportan elementos que durante la fusión se volatilizan, mejoran las propiedades mecánicas de la soldadura. Actúan como desmioturrantes, desoxidantes, desulfurantes, aleantes. Entonces nos ayuda para eliminar ciertos elementos que tenemos en el medio ambiente o en el material y nos ayuda para que sea una red cristalina mucho más pura, ¿no? Aumenta el material de aporte porque nos ayuda para que pueda hacer un cordón un poquito más grueso y directamente mejores características. Y una cosa más importante, que no está escrita aquí, que viene a ser que forma la escoria. Y esa escoria que forma nos ayuda a que el enfriamiento sea más lento. Entonces, generalmente nosotros soldamos, no agarramos, dejamos soldar y rapidito lo limpiamos. No. Tenemos que esperar que enfríe porque está de color naranja primero. Y luego se empieza un rojo, ¿no? Rojo y después un azulado. ¿No? Esperamos un momento y recién retiramos la escoria. Entonces, de esa manera se va a poder desprender y sacar toda la escoria. Y eso nos ayuda a que el enfriamiento sea un poco más lento. No sea un enfriamiento rápido, ¿no? Sea más lento. Entonces, eso hace para que nosotros tengamos, los granos sigan creciendo conforme los granos grandes que van a ser directamente de una manera útil. Funciones mecánicas. El revestimiento tiende a fundirse inmediatamente después que el núcleo metálico, formando una concavidad en forma tal que el revestimiento permita dirigir la fuerza y las gotas del metal fundido en la dirección deseada. Directamente nosotros vamos a ver qué va a hacer que forme este charco. Los electrodos que nosotros tenemos vienen definidos por su diámetro. Generalmente lo que define el electrodo debe ser el diámetro. De su alma, su longitud que se expresa en milímetros. La longitud puede variar, ¿no? Pero también dentro de las especificaciones no hacen de 150, 155, 158, no. Hacen la longitud necesaria. Igual que los diámetros. Los diámetros que generalmente están de fabricación que se tiene, deben ser 1.6, 2, 2.5, 3.25 y 4 milímetros. En algunos casos vienen 6, pero no son, necesitamos mayor amperaje. Entonces, la longitud son 150, 200, 250, 300, 350 milímetros. Que esto que nosotros. Acá a nosotros nos llegan, son aproximadamente 300. Y esos son los más comunes. ¿Ya? Entonces, para el cual nosotros cuando vemos el material que es delgado, entonces tenemos que elegir el diámetro para poder soldar. Y también de acuerdo a la capacidad del soldador, ¿no? Vamos a soldar un material que es bastante grueso, por ejemplo, que sea de media, con uno de 1.6, no va a acabar nunca rellenarlo. Aparte de eso, de que vamos a recalentar constantemente el material. Entonces, si es de media, se supone que nosotros vamos a hacer un bisel y directamente podemos hacer la primera pasada con un octavo, que es aproximadamente 3.25, la raíz,
Y el relleno lo hacemos con 4. Va a ser menos pasar. Menos solicitudes que vamos a darle al material. ¿Ok? De esa manera. En la clasificación de los electrodos se pueden clasificar según la varilla para fundición, recubrimiento ácido. Para aceros de gran resistencia, recubrimientos básicos. Para aceros inoxidables, recubrimientos oxidantes. Para aceros suaves, recubrimientos de rutilo o óxido de titanio. Entonces, eso viene a ser lo que nosotros tenemos. Aquí nos falta los materiales comunes nomás, tenemos el celuloide. La elección del diámetro del electrodo está en función del espesor de la plancha. Si nosotros tenemos de 1 milímetro, el electrodo va a ser de 1.5. En este caso, 1.4. ¿no? La intensidad va a ser 30. Si es de 1.5, 2. 50. Espesor 2, 2.5. 70, 2.5, 2.5, 70. 3, 3.25, 105, 4, 3.25, 105. Ya el 5 ya no, ¿no? Todo depende del lugar donde estamos para que nos lleguen los tipos y distintas dimensiones de los electrodos, ¿no? Generalmente aquí nos llegan lo más de mala calidad, ¿no? Por ejemplo, aquí nos llega, bueno, últimamente han llegado los chinos, mal. Nos llegan los brasileños, el CONAR, el ESAC, puede ser brasilero, puede ser argentino. Tenemos el Oerlikon, en Perú. Y uno que tiene de todo viene a ser el Lincoln, ¿no? El Lincoln, el brasilero, el Lincoln el mexicano y el Lincoln el americano. El mejor es el americano, ¿no? Muy buen electrodo, es más caro. El que le continúa es el brasilero. Y el mexicano, ya no sirve, ¿no? No es como el chino más o menos. Generalmente dentro de los electrodos tiene sus especificaciones. ¿Okay? Según la clasificación de la WSA 5.1, el código que presenta dentro del electrodo es, ¿qué es el electrodo? El siguiente número es 70, el 70, esos dos números que tienen ahí, el 70. Ese viene a ser la resistencia a la atracción. ¿Ya? Pero es multiplicado por 1000. En este caso 70, que viene a ser 78, que es uno de los comunes, viene a ser 70.000 PSI. ¿Ya? Si es 60-13, va a ser 60.000 PSI. Teóricamente, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, va a ser E60, va a ser 62. La resistencia a la atracción, 62.000. Pero no necesariamente va a ser 62.000, puede ser que sea un poco más bajo, dependiendo de cómo uno ha realizado la soldadura, de acuerdo a la velocidad que presenta, ¿no? Y el límite de excedencia, en el momento que empieza a ceder para deformarse, nosotros tendríamos que va a ser en 50.000 PSI, ¿no? De esa manera. Si es un E70, va a ser 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, así sucesivamente. Y el límite de excedencia también podemos hablar. ¿Ok? El siguiente número, este de aquí, el número 1, nos indica las posiciones. ¿Ok? El número 1 quiere decir en todas las posiciones. Vamos a ver aquí. Número 1, plano horizontal, vertical y sobrepuesto. Plano, horizontal, horizontal. Este va a ser sobre cabeza y sobre cabeza. Y este es vertical, ¿no? Si tiene 2, solamente plano y horizontal, ¿no? Plano y horizontal. Si tiene 4, plano horizontal, solamente vertical, descendente. Se va arriba, se va. Ya, listo.
Tenemos los electrodos rutílicos, electrodos celulósicos y electrodos básicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Llave? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Hablen ahora. Está bien, ingeniero. De acuerdo, entonces vamos. Los rutílicos, electrodos de uso general, con gran cantidad de rutilo, óxido de litio, ¿no? En el recubrimiento de 30 a 55. Penetración baja a media con una baja salpicadura. Fácil remover escoria luego de la soldadura. Transferencia de arco estable, soldadura con buena apariencia, o sea, buena fabricación. El electrodo celulósico contiene de 25 a 40% de material celulósico en el recubrimiento. Produce gran cantidad de gases de protección. Soldadura con buena penetración, arco rápido, fusión del electrodo y enfriamiento rápido de la pileta líquida. Electrodos básicos. Se los conoce normalmente como bajo hidrógeno. Contiene sustancias básicas con carbonato, fluoruros cálcicos, soldadura con penetración media, escoria fluida. Se utilizan aplicaciones en donde existe probabilidad de fragilización. O sea, si vamos a soldar en La Paz, tenemos que llevar un electrodo básico. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Aquí vemos en el último número que nosotros tenemos de la simbología. Esta simbología, este número que vamos a tener aquí, este de aquí, nos indica el tipo de recubrimiento. ¿Ok? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0 puede ser celulósico sódico. Tipo corriente. Corriente continua, electrodo positivo. Penetración profunda. Puede ser, aquí en este caso ya tenemos 2, 0. Óxido de hierro sódico. Corriente continua negativo, corriente continua electrodo positivo y corriente alterna. Penetración media. El 1, celulósico potásico. Corriente alterna, corriente continua electrodo positivo. Profunda. El que más utilizamos, 6013, que viene a ser el 3, rutílico potásico. Si se fijan aquí, lleva corriente alterna, corriente continua, electrodo positivo, corriente continua, electrodo negativo, o sea, directa, inversa, corriente continua, y penetración ligera. El 8, que viene a ser, que nosotros tenemos más abajo, bajo hidrógeno, polvo de hierro. Corriente alterna, corriente continua, electrodo positivo, y penetración media. Entonces, el último número nos da el tipo de corriente que nosotros vamos a tener y cómo lo vamos a utilizar de acuerdo a la penetración que vamos a hacer. ¿Ok? De esa manera. Entonces, de esa forma es lo que nosotros vamos a tener nuestro... Bueno, ahora ya está. Ok. ¿Quién sabe de quién es más o menos más metido a la computación? Hacer instalaciones, controles. Siempre hay alguien, ¿no? ¿Alguno de ustedes? ¿Se refiere a manejo de PLC? No, aquí el manejo de software, ¿no? O sea, de computadora, digamos.
Mayor. ¿Ninguno? ¿Qué vas a poder? Siempre tienen que estar atentos, ¿no? ¿No hay? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver las técnicas de aplicación. Las técnicas de aplicación de los procesos se refiere al logro de una unión o un depósito de excelente calidad, que es el objetivo principal, que es que nosotros necesitamos realizar que tengamos una muy buena unión, que tenga las mejores características, ¿no? De esa manera. Nosotros, para poder realizar la soldadura, estamos ya conectados nuestra máquina a nuestro electrodo. Estamos regulados nuestra máquina de acuerdo al diámetro del electrodo. Tenemos, si es un octavo, más o menos son 100 amperes, 110 amperes que vamos a tener. Estamos listos. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos nuestra pieza a soldar y nos llevamos siempre un material de sacrificio, ¿verdad? Ese material de sacrificio nos sirve ¿para qué? Para poder encender nuestro electrodo. Entonces, está en la masa, entonces primero damos un pequeño golpe. Se enciende o sea, se desgasta la parte de la punta y enciende el revestimiento. Entonces, para hacer esto, después recién empezamos. Podemos hacer una pieza, ¿no? Pero va a quedar, si es después se va a hacer una pintura, se va a hacer alguna cosa posterior, algún tipo de tratamiento, podemos hacerlo en la estructura, ¿no? Y encendemos, ¿no? Pero ya va a quedar ahí parte de escoria, ¿no? Pero después hay que hacer una limpieza. ¿Sí? Todo depende de la agilidad que puedas tener, ¿no? Entonces encendemos el arco. Se coloca el electrodo, una inclinación de 20 a 25 grados, y se rastrilla el arco, el extremo del arco, ¿no? Ahí, para empezar a soltar. Se golpea el electrodo con el metal base y luego se retira, hasta formar el arco largo. Luego lo llevamos a un arco normal. Entonces hacemos y hacemos el encendido, hacemos un arco a largo y después lo llevamos al arco normal. ¿Cómo aplicar un cordón de soldadura? Puede ser recto directamente. Como estamos aprendiendo, entonces hacemos directamente. Generalmente podemos hacer de aquí hacia nosotros, podemos hacer de aquí para allá, podemos hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Depende de nuestra comodidad que nosotros podamos tener. Y depende también de la ubicación que vamos a tener dentro de nuestra estructura. Oscilando o tipo zigzag. Pues nos va a presentar, podemos hacer el tipo zigzag. Para unir dos piezas, podemos llevar, ¿no? Empezar, ¿no? ¿Sí? También podemos hacer en forma de 8, o redonda, perdón, en forma de 8. Podemos hacer en media luna, podemos hacer en cuadrado, ¿no? De esa manera. Relleno de un cartel al final del cordón. Cuando nosotros terminamos, llegamos al final de nuestra pieza, levantamos un poquito y retrocedemos, ¿no? Entonces, estamos soldando, estamos uniendo, supone que estas son dos planchas, empezamos a soldar. Llegamos al final y retrocedemos. ¿Okay? Y al empezar también podemos hacer lo mismo. ¿Para qué? Para evitar aquí socavamientos. ¿Ya? ¿Cómo se reanuda un cordón? El cordón se debe reanudar de tal forma que quede sin abultamiento o de presiones, que desmejoran la calidad del depósito. Entonces, se ha terminado nuestro electrodo
y directamente podemos empezar la parte superior y luego continuar. Generalmente, cuando se está haciendo el tendido de línea, el soldador solamente se dedica a soldar, nada más. Tiene otro personal que va a ser el ayudante, que es el que hace la limpieza. Termina su electrodo, se levanta, viene el amolador, que se le llama, hace la limpieza con su amoladora, con cepillo, rápidamente saca, y si ve que hay alguna imperfección, rápidamente trae otra amoladora con un disco de desbaste y le da una girada, y en la partecita donde ha terminado, le da un pequeño bajado para que pueda continuar un cordón que sea lo más pulcro posible. Aquí tenemos los diferentes movimientos de electrodos al depositar un cordón. Circular, en 8, zigzag, cuadrada. Aquí es media luna y aquí es. Nosotros podemos coger cualquiera de estos que nos parece mucho más exacto para nosotros. De acuerdo a nuestro pulso. De esa manera. Aquí tenemos para SMAU, que generalmente vamos a hacer. En este caso tenemos 90 grados, aquí aproximadamente son 75 a 70 grados para poder usarlo. Y este para GETA. Cuando se suelda en posición diferente a la plana, la fuerza de gravedad actúa sobre el metal fundido, una vez depositado en el plato. Si nosotros fijamos aquí, y vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, en los tanques de almacenaje, hacemos una virola, dos virolas, ¿qué va a hacer? Para soldar, entonces vamos a poner ahí, ¿no? La parte superior, entonces se puntea y luego se tiene que soldar así. Entonces, si nos fijamos, podemos hacer de esta manera o si no, en zigzag. En estas posiciones hay dos factores que afectan sustancialmente el logro de una soldadura de buena calidad: la longitud de arco y el movimiento del electrodo. Si lo hacemos muy alto, se nos va a chorear. Directamente no va a llegar a parar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? La soldadura en posición horizontal de filete tendríamos que realizarlo de acuerdo a un ángulo de trabajo. Va a ser 6. Si es en T, 45. Si es de traslape, va a ser 45. En este caso, si nosotros, este material es más delgado y este más grueso, lo podemos hacer, atacar al más grueso y luego al delgado, de la misma manera aquí. Entonces atacamos más a este y este menos. Entonces, no, ¿qué pasa? Si es así, ¿no? Más o menos. Este es más delgado, este más grueso. Entonces, si nosotros hacemos así, este se nos va a fundir, se nos va a perforar. Entonces, lo que hacemos es darle a este de aquí abajo mayor temperatura para que pueda agarrar y agarrar muy poco el otro, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, entonces, los dos iguales, entonces este bueno, va a fallar, se va a recalentar. Y si existe este más grueso y este más delgado, entonces ya le damos para atacar siempre primero al más grueso. ¿Ok? Soldadura en posición vertical. Entonces aquí podemos hacer de una manera que vamos subiendo, ¿no? Para arriba, ascendente. ¿Ok? O en zigzag. Para arriba. También podemos hacer descendente, pero depende del curso que nosotros tengamos. Soldadura en posición vertical, tejido de ángulo para progresión ascendente. Vamos a tener aquí, ¿no? En este caso, ¿no? Y podemos hacer también en forma de 8, ¿no? De esa manera. Soldadura en posición sobre cabeza, tenemos que ponerlo a 90 grados, nuestro electrodo, porque si lo ponemos inclinado, aquí va a estar más o menos bien, en la parte de arriba no va a tener buena penetración. Entonces tenemos que hacerlo de esa forma. ¿Ok?
Eso vendría a ser en cuanto a la parte de soldadura. Aquí vemos, por ejemplo, la parte de, ¿no? Celulósico 0,1, rutílico 2, 3, 4, básico 5, 6 y 8. ¿No? Arco fuerte, aquí dice corriente continua, electrodo positivo, lo mismo, la penetración que vamos a tener. De esa manera. Si nosotros vamos a los catálogos, por ejemplo, este es el catálogo de la Conarco, y ahí también catálogos de la Lincoln, de Salvo, Albicom, todos esos tipos de fabricantes. En este caso, por ejemplo, el 6010 dice en el electrodo Conarco 10, pero de acuerdo a la WSA 5.1 es 6010. Nos indica electrodo de buena penetración en todas las posiciones, para uso universal, soldadura de cañería, casco de barco, chapa estructural, acero de carbono de baja y media energía y media resistencia, calderas, recipientes de presión, estructuras de puente y es 60.000 PSI, el enfriamiento más rápido. Tenemos el análisis de composición. Carbono 0,14%, manganeso 0,45%, silicio 0,20%. Las propiedades de metal depositado son 530 newton por milímetro cuadrado. Límite de fluencia 460. La elongación va a ser al 25%. Rango. Un electrodo de 2.5 está entre 5.5 a 55 a 70. Uno de 1/8, de 0.2 aproximadamente, de 90 a 130. De 4 a 130 a 130. En este caso vienen de 5. 160 a 200. Y si tenemos aquí el 7010, vamos a ver el 6013, que es uno de los que generalmente van a utilizar, que es el Conarco 13A. Es 63. Electrodo de buen encendido, arco suave, excelente desprendimiento de escoria y terminación, especial para estructuras livianas, muebles metálicos, carrocerías, es el más usado en chamas finas y filetes. Carbono, ya, si se fija, el otro era 0,14, este tiene 0,05. Manganeso 0,40 y silicio 0,30. Y aquí tenemos las especificaciones de resistencia y la característica operativa en corriente continua y corriente alterna. Aquí vemos para alta penetración, corriente continua, electrodo positivo. Este viene a ser la corriente inversa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en este caso, cuando es electrodo positivo, y la masa va en el negativo, quiere decir que calienta más la masa y menos el electrodo. Entonces, tenemos mejor penetración. Son para materiales gruesos. Eso es en corriente continua. Si colocamos electrodo negativo, en este caso, y la masa positivo, entonces calienta menos la plancha y tenemos mayor reposición. Se funde más el electrodo. Entonces, en este caso son para piezas o materiales materiales. ¿Ok? De esta manera. En este caso nosotros tenemos las formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este viene a ser. ¿Ok? Ese es el tipo que ustedes tienen que lograr. No usted, sino observar. Que es el que va a realizar el soldador. Porque ustedes nos van, posiblemente algunos de ustedes se dediquen a soldar, ¿no? Pero generalmente van a contratar soldador. Ese va a ser su trabajo. Va a venir uno y le va a decir, no, yo sé soldar, yo soy categoría, soy calificado 6G. ¿Verdad? Joven. Aquí está. Material de electrodo. Ahí está la máquina.
Dámelo. Para el electrodo, mira. No es porque nosotros hayamos llegado, nosotros no vamos a ir a proteger hasta para revisar la soldadura, no. Entonces vamos a observar, sabe utilizar su equipo de protección. Si no sabe, ya te da esquina. ¿No? Dice, escucha, este me va a salir más o menos, bueno, yo diría un charlatán, como, bueno, por no hablar mal de los abogados, como un abogado. Así. Entonces empieza, ¿no? No ha arreglado su máquina, ha ido directamente y ahí está. Mira, progresado y está así, está así. Ah, ya, gracias. Yo te llamo. Pero si viene uno, empieza, se toma su tiempo, hace su regulación. Tú dices, puta, estoy apurado, tengo tarde. No, mucho tarda. Te preferiría que tarde un poquito que hacer regulación, pero te haga bien. Te saca un buen corro. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí amperaje bajo, amperaje alto, voltaje bajo, voltaje alto, tiempo bajo, o sea, la velocidad. Velocidad alta. Agarra ahí. No se va. Ataquearlo. Ahora, si te hace así muy lento, directamente, o este de aquí, sino, mire, semejante cordón sangre. ¿Qué va a pasar? Tú lo miras y empiezas a ver grietas longitudinales en el talón atrás. Es como el vidrio. Agarras, miras, te ves claro. Y de la misma manera también hemos visto que cuando se hace la calificación, entonces, ya directamente, ¿qué es lo que vas a hacer? La evaluación de acuerdo al personal que has contratado para hacer la calificación, para que te den un buen procedimiento. Y tienes que saberlo leer el procedimiento también, ¿no? Porque si no, de nada sirve que te den el procedimiento si no lo sabes leer. Entonces, cuando se presenta, por ejemplo, la parte de los databooks, tiene que estar todas las especificaciones. Calificaciones, certificaciones de cross, certificación de materiales, certificación del equipo, certificación de cable, todo. Eso es trabajar con un sistema de gestión con alternativa. ¿Ok? Pregunta. ¿Ah? Dentro de las discontinuidades microestructurales se presentan las grietas. Son fracturas del material debido a los esfuerzos. Generalmente cuando nosotros recalentamos mucho y enfriamos rápidamente, se nos va a hacer más duro, ¿no? Debemos trabajar en tensión. ¿No? ¿Cómo funciona la parte? Si ustedes han analizado alguna vez. Los fierros dulces, los fierros lisos que deben ser, y el fierro corrugado. Es un claro ejemplo que es esto. El fierro corrugado solamente es para uso de vaciado o de hormigón. ¿Por qué? Porque es frágil. En cambio, el fierro liso es para hacer toda la parte de construcciones estructurales. Hacen la celosía, que es la proximidad, que son los que absorben mejor las fatigas que van a tener. En caliente ocurre elevadas temperaturas. Al concluir la solidificación, debido a los esfuerzos por enfriamiento y cambios de volumen, esto es intergranular y constituye la gran mayoría de las grietas en la soldadura. Puede ocurrir tanto en los metales base como en el cordón de soldadura. Si nosotros calentamos nuestro material, aquí, en el talón que también va a estar caliente, se nos va a fisurar.
En frío ocurre frecuentemente en los aceros cuando estos llegan a temperatura ambiente. Es una fractura transgranular y de forma de exacta. Corriente cuando está el electrodo negativo, corriente directa, hemos dicho. Cuando está el electrodo positivo, es corriente inversa. Esto ya lo hemos visto. Los defectos se van a presentar, así con distintos tipos de defectos. Mal aspecto. Puede haber conexiones defectuosas en la portaelectrodos o en la masa. Recalentamiento, mucho amperaje. Electrodo inadecuado o húmedo. Longitud de arque, nosotros en vez de soldar a 3 milímetros, un poquito más bajo, le hacemos a 5. Penetración excesiva, corriente muy elevada, se supone. Estamos casi fundiendo, ¿qué se va a pasar? Afecta bastante, sobre todo en los caños de conducción. Ya lo vimos, ¿no? Cuando pasa mucho, los flujos son laminarios. Viene aquí y hace turbulencia. Y aquí viene a ser el fitting que se llama, ¿no? Salpicadura excesiva, de lógica, alta corriente. Arco desviado, falta de pulso y aparte de eso el campo magnético. Estamos soldando y muchas veces ahí directamente se magnetiza el material. Tenemos negativo y negativo, o positivo y positivo, no empujan, ¿no? Entonces, ya tenemos. Soldadura porosa, corriente inadecuada, electrodo defectuoso con humedad, agarra toda la impureza. Se agrieta, el electrodo inadecuado, falta de relación en tamaño de soldadura y mala preparación, unión muy rígida. Combadura, ya dijimos, cuando estamos uniendo dos planchas de 2 metros. Agarramos nosotros, mucho los capos, ¿no? Y uno solo. Entonces hemos dicho que se tiene que hacer la soldadura del paso al caminante. Un sector se deja, otro sector se deja. Y muchas veces eso viene especificado de acuerdo a la ingeniería que se va a desarrollar. Se especifica en la simbología. Se dice soldar en un espacio sí, otro espacio. Entonces es así. Entonces va indicando esto. Soldadura quebradiza, electrodo inadecuado, tratamiento térmico deficiente, soldadura endurecida al aire, enfriamiento brusco, se le echa agua, estamos soldando ahí, le echamos agua, ¡pum! ¡Pic! No se nota, claro, no lo vas a ver, pero la fisura es microscópica. Empieza a andar, ¿no? Es un chasis. Va a andar. El dueño es ese soldador que no sirve. Entonces, mala aplicación. Penetración incompleta. No has hecho un buen bisel por una parte, o tu velocidad es muy rápida, o tu regulación de máquina es muy bajo amperaje, ¿no? O tenías un espacio y estás utilizando le estás dando sin espacio y le pones soldar con un electrodo de 4 milímetros. No va a penetrar. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas fallas. Fisura. Aquí vemos una fisura. Aquí vemos penetración incompleta. Si nosotros nos fijamos muchas veces así, a simple vista no lo vamos a ver. Por eso es que existen los ensayos, en el cual se realizan con tintas, se realizan con gammagrafía o con ultrasonido. Entonces ahí
viene el inspector de ensayo no destructivo. Puede ser que te lo hagan por tintas o te lo hagan por mamografía. Viene, te saca la radiografía y te dice aquí está rechazada. Pero eso no quiere decir que no tienes que tener un buen seguimiento, ¿no? Por eso tu conocimiento tiene que estar lo más exactamente. ¿Ok? De esa manera. ¿Preguntas? Buenas tardes, ingeniero. Dime. Parece una brotita si fuera pasa, ingeniero, realmente el horario de la clase cae con mi horario de trabajo. ¿Puede haber alguna forma, ingeniero, bueno, solo para dar examen, nomás para que yo pueda pedir permiso? No te he entendido. Según aparentemente parece que tienes cruces, entendido, ¿no? ¿Qué cruza con Me vas a mi horario? entrecortar. ¿Qué día? cruza- ¿El día de ahora? Todos los días pasa que, bueno, trabajo horario de oficina, el horario que no me tocaría nomás es el de la noche. No, De no las hay 8. problema, solamente depende del examen. Eso sí tiene que estar presente, ¿no? Ah, ya, ahorita ingeniero, muchísimas gracias. Pero ella me dijo, no necesariamente. ¿Qué otra pregunta? No, pues parece que ya se lo saben todo esto, ¿no? Así llevaban con Aguirre. ¿Ah? ¿Qué dice Cosío? A ver. Sí, con Aguirre y también con Alcides. Claro, Fue- pero así de bien detallado o mejor. Bueno, era en presencial, ¿no? Así que no podría decirle muy bien la comparación, pero era similar respecto a lo de cómo colocar las cláusulas, ¿no? Quizá hay un poco más, bueno, también por la forma de enseñar era un poco distinto, que el ingeniero Aguirre era un poco más, exigía un poco más de la parte específica, ¿no? Que uno supiera así exactamente cada uno de los valores, de las cifras, de las siglas que cada uno representaba. Eso. O sea, no hay toda la norma, de acuerdo a bueno, la codificación, pero la codificación no es. ¿No? ¿Qué más? Critican ahora, porque después yo voy a criticar, ¿no? No, todo claro, se le entiende. Todo claro, ingeniero. Listo, entonces, bueno, el día de ahora estuve por el taller de la Politécnica, verificando a ver si seguimos continuamos mal con la instalación eléctrica, los focos, y no se pueden encender los equipos. Quizás rodamos, ojalá en el transcurso de la semana, puedan ir los eléctricos a verificar qué es lo que está pasando. Caso contrario, van a tener que hacer unos cursos solamente de una manera de conocimiento, ¿no? Entonces, para mostrarles los equipos cómo están, ¿no? Pero vamos a tratar de ver Oxy y después Micmac. Y de pronostic, entonces tenemos todavía un poquito de espacio hasta que lo arreglen. Espero que este mes, hasta mediados de noviembre, ya tengamos mejores espacios. En caso de que sí se pueda, entonces, escucha, vamos a darle con fuerza. Eso van a ser los cursos en la mañana, ¿no? Práctico. ¿Ok?
Yo ya les voy a avisar. Pero, sin embargo, toda la parte de teoría tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ok, listo, jóvenes. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta Tenga luego. buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Hasta luego.